Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Picos y esta es una exposición de la actividad 4 de la materia neumática e hidráulica. Esta va a tratar sobre los actuadores, motores, secuencias y diagramas de estado. Vamos a empezar primero por los actuadores. Estos son los componentes que se usan con mayor frecuencia, tanto en los circuitos neumáticos como hidráulicos. En estos dispositivos, estos son capaces de transformar la energía que le manda el sistema, tanto hidráulico como el neumático, en un movimiento que puede ser de avance o de retroceso, o para aplicar una fuerza. En estos tenemos los de simple efecto y los de doble efecto. Para los de simple efecto, que podemos observar aquí arriba, estos son más sencillos que los de doble efecto. En este dispositivo, el fluido penetra por una de las cámaras para aplicar un movimiento de avance o de retroceso. Esto dependiendo del uso que le dé. Luego, regresa a su posición original por medio de un resorte que se ubica junto al pistón. En cambio, para los de doble efecto, estos son más utilizados que los del simple efecto. Comparten prácticamente el mismo principio de funcionamiento, aunque en este caso consta de dos cámaras, una cámara de alta presión y una de baja presión, en donde el fluido puede penetrar y por efecto de esta fuerza que se aplica puede avanzar o retroceder el pistón, dependiendo del uso que se necesite y de cómo está instalado. Ahora veremos los motores oleohidráulicos y los neumáticos. Estos elementos están entre los que más se usan en la industria, luego de los actuadores. Y igualmente, de la misma forma que las bombas y los compresores que les hablamos en una actividad pasada, estos se agrupan en paletas de engranaje, pistones radiales y axiales, entre otros. Podemos mencionar entre las características principales de estos motores que está la cilindrada, el momento de giro, la máxima presión admisible, la pérdida de carga, la velocidad de rotación, la potencia y el rendimiento. Ya luego hay que saber algo si queremos diseñar circuitos neumáticos. Para poder diseñar estos circuitos de una manera eficiente, son necesarios conocer dos métodos, los cuales son sencillos de aplicar siempre y cuando los conozcamos qué pasos seguir y las simbologías. Estos pasos son el método cascada y el método paso a paso. Empezando hablando sobre el método de la cascada, este es un sistema sencillo, el cual consta de una serie de pasos a seguir. Tenemos como primer paso definir la secuencia que vamos a manejar en el circuito. Por ejemplo, tenemos un cilindro A y un cilindro B. Si se requiere un avance del cilindro A y un avance del cilindro B para luego tener un retroceso simultáneo de ambos, nos quedaría una secuencia de la siguiente manera. Tenemos avance del cilindro A, avance cilindro B y un retroceso simultáneo del cilindro A y del cilindro B. Se me olvidó. Ok. Ya aquí tenemos definida la secuencia que estamos manejando en este circuito del ejemplo. Luego tendríamos que determinar qué grupos hay en esta secuencia. Así que se analizaría de izquierda a derecha. Aquí podemos observarlo fácilmente. Tendríamos un grupo 1 y un grupo 2. Luego, ya definidos los grupos de la secuencia, colocaríamos tantas líneas de presión como grupos hay en la secuencia y tantas válvulas distribuidoras de líneas como grupos menos 1, lo cual quedaría de la siguiente forma. Aquí podemos observar una representación de lo que sería un sistema parecido al del ejemplo.
consta de dos grupos. Tenemos dos líneas de presión y una válvula distribuidora de líneas. ¿Qué pasaría si fuesen tres grupos en vez de dos? Aquí lo podemos observar. Como ya dijimos, tantas líneas de presión como grupos. Tenemos tres. Y tantas válvulas distribuidoras de líneas como grupos menos uno. Dos válvulas distribuidoras. Ya para el método de paso a paso, hay que saber que esta es una técnica para diseño de circuitos neumáticos, el cual está basado en que para activar un grupo es necesario desactivar el grupo anterior, generando de esta forma una secuencia. Comparado con el método de la cascada, este es más utilizado, ya que cuando hay más de dos válvulas en cascada, surgen pérdidas de presión, las cuales en el método de paso a paso se corrigen. En contraparte, se necesita que haya tres o más grupos para que este funcione, aunque también se puede utilizar el método con dos grupos, pero hay que agregar igualmente un grupo adicional para poder seguir con la secuencia. En resumen, tres grupos o más. Para este método paso a paso seguiríamos los siguientes pasos. Primero, analizar el problema e identificar el número de actuadores con su respectiva simbología, tal y como ya lo escribimos en el método anterior de cascada. Y identificar los sensores igualmente con su respectiva simbología. Se deduce la secuencia adecuada a diseñar, tal como ya lo explicamos igualmente en el método cascada. Luego, en el paso 3, tenemos que dividir la secuencia en tantos pasos como movimientos tenga el proceso, e identificar qué sensor acciona el paso dependiendo del último movimiento. Y con esto se puede saber el número de válvulas de memoria, el cual es igual al número de pasos. Y en el paso número 4, tenemos que ya sabiendo el número de válvulas de memoria y los cambios de movimiento, procedemos a crear el esquema general de funcionamiento del circuito. Espero que haya sido instructivo. Muchas gracias.